Vamos a abrir en el Evangelio según Juan, capítulo 4, versículo 24. Damos lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Está ahí, vamos a orar. Padre Celestial, a través de Jesucristo venimos una vez más delante de su presencia. Señor Dios Todopoderoso, reconocemos su grandeza, su eternidad, su santidad, su amor y cada una de sus perfecciones divinas. Ante tamaña presencia gloriosa, nos doblegamos. Ante tamaña presencia gloriosa de su ser, nos humillamos, Señor, y pedimos su auxilio, y pedimos su ayuda en cada área de nuestra vida, Señor. Sin usted no podemos hacer absolutamente nada. En usted vivimos, nos movemos y somos. Fuera de usted no podemos hacer nada. Por eso pedimos que en este día te dé gracia para esta exposición bíblica. Yo ruego, Señor, delante de tu presencia, que te me dé gracia, sabiduría, Señor, palabras que me dirija para exponer fielmente su palabra, para hablar fielmente de sus perfecciones, Señor, de sus atributos, de sus propiedades, de su esencia, Señor. También que prepares a tu iglesia, aquellos que van a oír esta palabra. Los prepares, que sean corazones que reciban esta palabra, que asimilen, Señor, y que también pongan por obra. Que usted sea el centro de esta exposición, el centro de este culto. Toda la honra, toda la gloria le pertenecen a usted. Que nosotros sigamos menguando y Cristo siga siendo exaltado. En el nombre de Jesús, amén y amén. La semana pasada estuvimos viendo nuestra serie sobre los atributos de Dios y vimos la eternidad de Dios. En el día de hoy continuaremos con la serie y hoy veremos otro atributo de Dios. Con el texto base que yo acabé de leer en Juan capítulo 4, versículo 24, ya se da por entendido que cuál es el atributo que estudiaremos en este día. Entonces, en el día de hoy veremos la espiritualidad de Dios. Dios es espíritu. Y durante diferentes épocas de la historia, nosotros los seres humanos siempre nos hemos preguntado ¿de qué está hecho Dios? ¿Cuál es la esencia de Él? Y cuando se habla de la espiritualidad de Dios, se puede definir de la siguiente forma, como dice Wayne Grudem así. La espiritualidad de Dios quiere decir que Dios existe como un ser que no está hecho de materia alguna. No tiene ni partes ni dimensiones. Nuestros sentidos corporales no lo pueden percibir y es más excelente que cualquier otra clase de existencia. Entonces la espiritualidad de Dios no es simplemente que Dios no se pueda ver, es mucho más que eso. Como dice Grudem, es un ser que no tiene materia, no tiene partes ni dimensiones. Nuestros sentidos corporales no pueden percibirlo. Y es más excelente que cualquier otra clase de existencia. Es más excelente que cualquier otra cosa creada.
Así se podría definir la espiritualidad de Dios. Entonces, nosotros vamos a ver en el día de hoy aquí el atributo de la espiritualidad de Dios. Y antes de ver más algunas características con respecto a la espiritualidad, veremos un poco este versículo que nosotros acabamos aquí de leer, que muestra en realidad el ser de Dios. Muestra que Dios es espíritu y deja a la vista de nosotros a veces la concepción que nosotros, seres humanos, a veces tenemos errada con respecto al ser de Dios. Entonces vamos a ver Juan capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Aquí encontramos un relato que la mayoría de nosotros conoce. Jesús con sus discípulos, Él envía a sus discípulos a buscar comida y Él va y reposa, se acerca a un pozo donde estaba una mujer samaritana. Y Él inicia una conversación con aquella mujer. El diálogo es ya conocido por nosotros y llega al punto en cual Él le dice que Dios es espíritu y los adoradores y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Porque la pregunta de esta mujer, al saber, por lo menos ya ella lograba percibir y vemos que lo verbaliza, que dice: eres un profeta. Entonces le pregunta a Jesús: ¿dónde se debe adorar? ¿Si en Samaria o en Jerusalén? Esa era la pregunta de la mujer. Ahí hay todo un contexto por detrás, que judíos y samaritanos no se hablaban, y hay un sinnúmero de argumentos. Uno de los argumentos más conocidos por el cual no se hablaban es este tema de cuando los samaritanos, Samaria, cae ante Asiria. El rey de Asiria envía a personas de Asiria a habitar ahí en Samaria. Entonces estos asirios se mezclan con los habitantes de Samaria, de Israel, reino del norte, se mezclan. Entonces esa es una de las causas por las cuales los judíos y los samaritanos no se hablaban. Es una de las causas, esa mezcla. Entonces no los consideraban. Otra cosa que debemos entender es que los samaritanos no tenían o no aceptaban la revelación completa del Antiguo Testamento. Ellos solamente tenían los primeros 5 libros de la Biblia, la Torá, el Pentateuco. Entonces su revelación de Dios obviamente que era limitada. Entonces esta mujer le pregunta al Señor Jesucristo dónde deben adorar. Y el Señor responde que en realidad no es importante un espacio físico, sino que tales adoradores le adoren en espíritu y en verdad. Aquí el Señor Jesús, cuando aborda a esta samaritana, está hablando con una ateísta práctica. Adoraba a Dios. Entonces el Señor Jesús, al hablar con esta samaritana era una ateísta práctica. ¿Qué es el ateísmo práctico? El ateísmo práctico es, o quienes los practican, son aquellas personas que dicen que creen en Dios, que dicen que hay un Dios, pero no viven conforme a lo que Dios dejó establecido en su palabra. Y a veces encontramos dentro de la misma iglesia que hay mucho ateo práctico, mucha gente que oye, pero no practica. Entonces, el Señor Jesús se encuentra aquí con una ateísta práctica, que adoraba, entre comillas, a Dios. Stephen Charnock dice lo siguiente: como ella, como la samaritana, esta ateísta práctica,
Estamos dispuestos a reconocer a Dios, pero nos negamos a vivir una vida en conformidad con su voluntad revelada, o sea, conforme a la Escritura. Entonces la adoración de esta mujer samaritana era incorrecta. La adoración de esta mujer era incorrecta. Vemos cuando pregunta al Señor Jesús, ¿dónde se debe adorar? ¿En Samaria o en Jerusalén? ¿Dónde? Entonces el Señor Jesús dice que los verdaderos adoradores deben adorar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces aquí el Señor muestra que la adoración de esta samaritana era incorrecta. Pero no solo eso, sino que también muestra por qué la adoración de la samaritana era incorrecta. Porque el conocimiento que ella tenía de Dios era incorrecto. Ahí la importancia de los atributos de Dios. Si nosotros no tenemos un correcto entendimiento, un correcto conocimiento de quién Dios es, nuestra adoración no va a ser correcta. Nuestra adoración no va a ser conforme a la palabra de Dios. Entonces nuestra adoración no va a ser recibida por Dios. Ahí eso es muy importante. Stephen Charnock dice lo siguiente: para adorar a Dios como es debido, debemos saber algo sobre quién es Él. Su naturaleza es el fundamento de nuestra adoración. La naturaleza de Dios, o sea, la esencia de quién Dios es el fundamento de nuestra adoración. De ahí es lo que hemos recalcado desde que iniciamos este estudio sobre los atributos de Dios. No podemos adorar a Dios si no le conocemos. Por eso la importancia de conocer quién Dios es para adorarle de forma correcta. Y hablando también de este mismo versículo, Stephen Charnock dice lo siguiente: a Dios no le satisface una adoración corpórea, porque Él es espíritu. La implicancia del cuerpo es secundario. Lo primordial es el movimiento afectivo de nuestro corazón. Eso es lo primordial. Lo físico es secundario. Y aquí volvemos y vamos a hacer énfasis a lo que hemos estudiado en la confesión de fe. Que en realidad lo que importa en cuanto a la adoración a Dios es la intención del corazón. Es ese movimiento afectivo de nuestro corazón. Entonces, para tener una correcta adoración, debemos tener un nuevo corazón. Nacer de nuevo. Y a esto está haciendo énfasis el Señor Jesucristo cuando habla de que debemos adorar en espíritu. Solamente vamos a adorar en espíritu los seres que sean transformados por el propio Espíritu Santo. Regenerados. Wayne Grudem dice lo siguiente: no debemos pensar que Dios tiene tamaño. Cuando hablamos de la espiritualidad de Dios, no debemos pensar que Dios tiene tamaño o dimensiones, aunque sean infinitas. No debemos pensar que la existencia de Dios como espíritu significa que Dios es infinitamente grande. Por ejemplo, porque no es una parte de Dios, sino el todo de Dios, lo que está en todo punto del espacio. Tampoco debemos pensar que la existencia de Dios como espíritu quiere decir que Dios es infinitamente pequeño, porque ningún lugar del universo puede rodearlo ni contenerle. Así que no se puede pensar correctamente del ser de Dios en términos de espacio. Como quiera que sea que entendamos su existencia como espíritu. Entonces, Grudem dice que no podemos pensar en Dios en
en relacionado al término tiempo y espacio. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Es espíritu. Ahí vamos a ir profundizando. Y en este versículo, Dios no solamente dice que debemos adorarle en espíritu, también dice que debemos adorarle en verdad. Pero cuando el Señor ocupa esa palabra en verdad, no es en contraste con la mentira. No se refiere, no usa el término verdad opuesto a la mentira. No se refiere a aquello, sino que hace un contraste entre la verdad con los tipos y sombras del Antiguo Testamento. Entonces, hace un contraste aquí cuando dice hay que adorarle a Dios en espíritu y en verdad. Está relacionado con los tipos y sombras del Antiguo Testamento. ¿Por qué existían los tipos y sombras? Porque existía una verdad, la cual ya se establece en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Entonces la verdad es el objeto que produce esas sombras. Dios es espíritu y la adoración que Él demanda de nosotros es una adoración espiritual. Adoración espiritual. Stephen Charnock dice así: nuestra adoración de Dios debe concordar con su forma de existencia. Entonces, nuestra adoración de Dios debe concordar con su forma de existencia. Si Dios es espíritu, Él demanda una adoración espiritual. Espiritual, o sea, un movimiento afectivo de nuestro corazón, de nuestro ser. ¿Por qué Él demanda esa adoración? Porque Él es espíritu. Es espíritu. Entonces ahora veremos la espiritualidad de Dios. Entonces ya vimos Juan 4, 24, para poder entender un poco lo que habla ahí Jesús y en relación a las definiciones, algunas características de la espiritualidad de Dios. Entonces, lo primero que veremos en relación a la espiritualidad de Dios, para tener nosotros una idea. Lo primero, Dios no tiene cuerpo. Dios no tiene cuerpo. Es decir, Dios es incorpóreo. No posee un cuerpo. Wayne Grudem dice lo siguiente: Dios no tiene un cuerpo físico, ni tampoco está hecho de materia como el resto de la creación. Todavía más, Dios no es meramente energía, pensamiento, ni ningún otro elemento de la creación. Él no es vapor, neblina, aire ni espacio, todos los cuales son cosas creadas. El ser de Dios no se parece a nada de esto. O sea, ninguna analogía que nosotros hagamos con respecto a la espiritualidad de Dios define quién Dios es o puede describir su espiritualidad. Nada. O sea, la espiritualidad de Dios no es como el vapor, no es como la neblina. No es eso. No es eso. La espiritualidad de Dios no quiere decir que Dios es un simple pensamiento. No, porque un pensamiento ya está dentro de la existencia. No quiere decir eso. Entonces, un cuerpo restaría gloria a su majestuosa excelencia.
Si Dios poseyera un cuerpo, eso le restaría gloria. Vamos a ir viendo por qué. Va a restarle gloria. Los seres humanos tenemos un cuerpo físico y también tenemos un espíritu. El espíritu actúa solo, pero nuestro cuerpo no puede actuar ni vivir sin el espíritu. Sin nuestro ser espiritual, nuestro cuerpo no puede moverse, no puede respirar, no puede hacer absolutamente nada, no puede vivir. Nuestro espíritu es una parte fundamental de nuestro ser. Poseemos un espíritu porque el ser hecho a imagen y semejanza de Dios está relacionado con esta parte de nuestra naturaleza que es más elevada. Esto no quiere decir que nuestro espíritu sea igual a la espiritualidad de Dios. O sea, nosotros tenemos un espíritu. Y esta parte espiritual de nosotros es nuestra parte más noble. Y es algo que nos asemeja a Dios. No obstante, la espiritualidad de Dios o el espíritu de Dios no es igual a nuestro espíritu. Por la siguiente razón. Nuestro espíritu fue creado. El espíritu de Dios o el ser de Dios, cuando hablamos de la espiritualidad, no es creado. Entonces, hay una semejanza, hay una relación, pero son diferentes. Stephen Charnock dice en relación a esto: dado que el Creador excede a la criatura en todas las cosas, también nos supera en su modo de existencia. En su esencia no hay nada material. En el ser de Dios no hay nada material. Nada. Y nos supera a nosotros. Nos supera a nosotros en cualquier modo de excelencia. Y Colosenses 1:15 dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Pablo hablando de Jesucristo. Pablo dice así de Jesucristo, que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. ¿Cuál es el Dios invisible? Dios Padre. Que Jesús también tiene este atributo de la espiritualidad. Pero aquí el texto nos dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, es decir, un Dios que no posee materia, un Dios que no podemos ver, un Dios que no tiene un cuerpo. No tiene un cuerpo. Jesús es la imagen del Dios invisible. Dios Padre no tiene cuerpo. Entonces, cuando nosotros decimos que Dios es espíritu, es una negación. Es por eso que nosotros, aquí nuestro primer ítem es: Dios no tiene cuerpo. Porque cuando nosotros decimos que Dios es espíritu, es una negación, es un término de negación. Aquí, para que entienda, voy a citar a Stephen Charnock, que dice así, mire: la mayoría de lo que nosotros sabemos sobre Dios es en términos de negación, lo que no es. Como seres físicos, difícilmente podemos concebir la existencia de cualquier persona aparte de lo material. De modo que cuando Dios dice que es espíritu, entendemos que está indicando que es distinto a nosotros. Entonces, en modo de negación. Si Dios dice que es espíritu, nos está diciendo que no posee un cuerpo, como nosotros. Entonces, Dios no tiene un cuerpo. Él es espíritu, y su espíritu
espíritu no es igual a nuestro espíritu, ni al de los ángeles, ya que tanto los seres humanos y los ángeles poseen un espíritu finito. Dios es infinitamente superior a toda su creación. Entonces, cuando hablamos que Dios es espíritu, ese espíritu no es igual a nuestro espíritu, ni tampoco a los ángeles. Es mayor que cualquier otra cosa creada. Wayne Grudem aquí argumenta, dice lo siguiente: el ser de Dios ni siquiera es exactamente como nuestro espíritu, porque este es algo creado que evidentemente puede existir solo en un lugar a la vez. Nuestro espíritu existe solo en un lugar a la vez. El espíritu de Dios no. Está en todo lugar, en todo momento, completamente. Entonces, lo primero que debemos entender es esta figura de negación. O sea, cuando hablamos que Dios es espíritu, lo primero que podemos decir que Dios no tiene un cuerpo. Antes de decir que Dios es de tal forma, que espíritu significa que Dios es semejante a la neblina, al vapor. Dios no es semejante a nada creado. No hay ninguna ilustración, ningún ejemplo que pueda describir la espiritualidad de Dios. Dios es indescriptible. Entonces, podemos usar esos términos de negación. Dios es espíritu. Eso quiere decir que no tiene un cuerpo. Segundo, ahora veremos la necesidad de la espiritualidad de Dios. La necesidad de la espiritualidad de Dios. Y yo decía, a ver si estaba aquí. Y aquí va a ver por qué razón un cuerpo restaría gloria a su majestad, a su majestuosa excelencia. ¿Por qué un cuerpo restaría la gloria de Dios? Aquí va a ver. Entonces, la necesidad de la espiritualidad de Dios es una necesidad. El pasaje de Juan, capítulo 4, versículo 24, nos muestra que Dios se reveló como un Dios que es espíritu. Entonces surge la pregunta: ¿por qué Dios debe ser espíritu? ¿Por qué? ¿Por qué Dios es espíritu? ¿Qué pasaría, si Dios no fuese espíritu? ¿Qué pasaría? Entonces vamos a ver que es necesaria la espiritualidad de Dios. Si Dios no fuera espíritu, no podría ser creador. La creación es compleja. Toda complejidad ha de empezar en simplicidad. Toda multitud debe originarse en soledad. El Espíritu Divino, simple y supremo, es la fuente de todos los efectos que vemos en la creación. Entonces, la complejidad de la creación nos muestra que antes de esa creación tan compleja había un Dios que era espíritu. ¿Por qué razón? Porque no puede existir la complejidad sin lo simple. Sin lo simple. Más adelante veremos aquel término, simple. Entonces, como dice aquí también, toda multitud debe originarse en soledad. Nosotros ya vimos la soledad de Dios. Entonces, si Dios no fuera espíritu, no podría ser creador. Luego, a medida que vayamos tendiendo los otros atributos, aquí en esta exposición se va a ir aclarando este. Entonces, si Dios no fuera espíritu,
no podría ser tampoco una esencia. Si tuviera cuerpo, sería uno compuesto de diversas partes y podría ser dividido. Un cuerpo puede ser dividido. Entonces podría ser compuesto de diversas partes y podría ser dividido. Cada parte sería finita o infinita. En el primer caso, las finitas, las partes serían indignas de Dios. En el segundo caso, cada parte sería Dios y por lo tanto habría muchos dioses. Pero Dios no es compuesto, Él es uno. Entonces, ¿está viendo el problema que habría si es que Dios tuviese un cuerpo? ¿Por qué es necesario que Dios sea espíritu? Porque las partes estarían compuestas por partes y esas partes se podrían dividir. Si esas partes fuesen finitas, serían indignas de Dios. Si fuesen infinitas, cada una de esas partes sería Dios. Entonces habría más de un Dios. Pero Deuteronomio 6:4 dice así: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La Biblia nos muestra que Dios es uno. Nosotros a través de la revelación completa entendemos que es un Dios en tres personas diferentes. ¿Por qué más es necesaria la espiritualidad de Dios? Si Dios no fuera espíritu, no podría ser invisible. La invisibilidad es una de sus perfecciones. Las cosas visibles están dentro de nuestra comprensión, pero lo invisible nos supera. Así como Dios es invisible para nuestros sentidos, también es incomprensible para nuestro entendimiento. Cuando se dice que Él apareció a Moisés y a otros profetas, no es que vieron su esencia misma, sino una forma que se ajusta a su limitada capacidad de percepción. Y 1 Timoteo 1:17 dice: Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. A ese Dios invisible. Entonces la invisibilidad de Dios es necesaria. Entonces es necesario que Dios sea espíritu, porque no podría ser invisible. Lo invisible escapa de nuestra comprensión. Si Dios no fuera espíritu, no podría ser infinito, que es lo que vimos la semana pasada, eterno. Una de las cosas más grandes que conocemos nosotros es el sol, pero hasta él puede ser medido. Tiene sus limitaciones, pero Dios no las tiene. Una de las cosas que nosotros una de las cosas más grandes que nosotros conocemos es el sol. Pero aún el sol, con toda su grandeza, puede ser medido y tiene sus limitaciones. Sin embargo, Dios no las tiene. Mire, el sol tiene un radio de 696.340 kilómetros. Es decir, un diámetro de 1.392.684 kilómetros. O sea, un diámetro es algo recto, como se mide ese círculo. Recto. Entonces, la distancia de kilómetros rectamente, el Sol, es de 1.392.684 kilómetros. Si nosotros bajamos la escala y colocamos a la Tierra, bajamos la escala y colocamos la Tierra como que si la Tierra midiese 2 milímetros, el Sol midiría 20 centímetros. Esa es más o menos la diferencia.
para que nosotros tengamos una idea. Entonces, y escuche esto, el Sol es la estrella de mayor tamaño que está más cerca a la Tierra. Sin embargo, hay estrellas más grandes más allá del Sol. El Sol es todo lo mayor que nosotros conocemos porque es lo más cercano a la Tierra. Pero más allá del Sol hay estrellas más grandes que el Sol. Pero ninguna de ellas se compara a la grandeza y a la espiritualidad de Dios. Imagínense. En realidad no podemos imaginar. Segunda de Crónicas 2:6 dice así: Mas, ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? Entonces, los cielos y los cielos de los cielos no pueden contener a Dios. Entonces es necesario que Dios sea infinito. Es necesario que Él sea espíritu para que Él sea infinito. Si Dios no fuera espíritu, no podría ser independiente. Una sustancia compuesta depende de la integración de sus partes para su existencia. Si son separadas, la sustancia deja de ser. Suponemos que las piezas tienen una existencia propia antes de reunirse. Si Dios estuviera hecho de esta forma, dependería de las partes inferiores y preexistentes y de su síntesis para su ser. Pero no hay nada anterior a Él. Es Él el primero y el último. Esto solo puede ser verdad si Dios es espíritu puro y simple. Esa expresión simple quiere decir carece de composición. O sea, Dios no es compuesto por nada. Entonces Dios es independiente. Era necesario que Dios fuese espíritu para que Él fuese independiente. Porque si no, dependería de algo. Y segunda de Crónicas 2:6 dice así: Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, fuera de mí no hay dependencia. No hay nada anterior a Dios, por lo cual es independiente. Y es independiente porque Él es espíritu. Si Dios no fuera espíritu, no podría ser inmutable. Todo lo que esté compuesto de varias partes puede dividirse en partes. Es lo que ocurre cuando muere un hombre. Su vida se compone de un cuerpo y un espíritu, pero esas partes se dividen en la tierra, y en la tierra queda un cadáver sin vida. Pero Dios, siendo espíritu sin mezcla, no admite división ni cambio. Entonces Dios no varía. Es necesario que Dios sea espíritu para que Él sea inmutable. Y esto es extraordinario. Si Dios no fuese espíritu, no podría ser omnipresente. Jeremías 23:24 dice así: ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? En base a ese versículo bíblico. Si Dios llena los cielos y la tierra, pero en un modo de existencia corpórea, haría que fuera imposible que existiera algo más.
Si Dios tuviese cuerpo, Él no podría estar en todo lugar. Ahora, si Dios tuviese cuerpo y fuese omnipresente, Él llenaría cada espacio con materia y no habría lugar para nosotros. Tampoco habría sitio para ningún movimiento del tipo que fuera. No quedaría sitio para que se produjera el movimiento. Dios sería inmóvil. ¿Está entendiendo el problema que habría si Dios tuviese cuerpo? Si Dios tuviese cuerpo, si ese cuerpo fuese omnipresente, no habría lugar para nosotros, no habría lugar para nada creado. Y no solo eso, no habría lugar para que Dios se pudiese mover. Dios sería un Dios inmóvil. Es por eso que es necesario que Dios sea espíritu. Es necesario que Dios sea espíritu para que Él sea omnipresente, de la forma armoniosa que nosotros vemos. Si Dios no fuera espíritu, no podría ser el ser más perfecto. Los ángeles y las almas incorpóreas de los hombres serían más excelentes que Él, ya que no tienen la incomodidad del cuerpo. Sin embargo, nos supera en excelencia a nivel infinito como espíritu divino. Entonces, en relación a los atributos de Dios, a los otros atributos de Dios, a las otras perfecciones de Dios, es necesario que Dios sea espíritu. Si Dios no fuese un espíritu, causaría un caos. Es más, nosotros no existiríamos. No habría lugar para nosotros. Entonces, primero, Dios, cuando la Biblia dice que Dios es espíritu, Dios no posee un cuerpo. Y segundo, la espiritualidad de Dios es necesaria en relación a sus otros atributos o perfecciones. Entonces, tercero, ¿cómo debemos entender los textos bíblicos que mencionan partes del cuerpo humano y tales partes se le atribuyen a Dios? Quizá alguien esté pensando, si Dios es espíritu, ¿por qué la Biblia hace mención que Dios tiene ojos, manos, corazón, etcétera? Entonces, la Biblia hace mención a aquellas cosas. Entonces, parece que hay una contradicción aparentemente. Porque si la Biblia dice también que Dios es espíritu, y vemos que Dios, y dijimos que Dios no tiene cuerpo, entonces a simple vista parecería que hay una contradicción. Porque la Biblia habla que Dios tiene ojos, que Dios tiene manos, que Dios tiene corazón. Entonces responderemos a esa pregunta. Eso es lo primero, para responder a aquella pregunta. Hay varios argumentos para responder a aquella pregunta. Dios es codescendiente con nuestras debilidades en sus descripciones de sí mismo. Esto quiere decir lo siguiente: solo podemos concebir a Dios en los términos con los que nosotros, como hombres, estamos familiarizados. Entonces, Dios se revela en la Escritura con esas figuras corpóreas porque nosotros estamos familiarizados con figuras corpóreas. Podemos entender. Eso es lo primero. Segundo, las partes del cuerpo expresan operaciones visibles de Dios y no su naturaleza invisible. Hay ciertas correspondencias
en la operación divina y el órgano que asociamos con una operación similar en nuestro propio cuerpo. Por ejemplo, sus ojos se refieren a su omnisciencia, su brazo a su poder, pero no en sí, no hay ninguna referencia como corpórea que se relacione con su naturaleza invisible. Tercero, solo las partes y actividades más nobles del hombre se emplean en descripción de Dios. Los órganos relacionados con obtener y comunicar conocimiento, así como manifestar el poder, se usan con referencia a Dios, pero nunca los sentidos más bajos que solo pertenecen a los actos corpóreos. O sea, son algunas cualidades o algunos miembros de nuestros cuerpos, no todos, con los cuales Dios se describe. Las descripciones del Antiguo Testamento y las apariciones de Dios sirvieron para presagiar la encarnación del Hijo de Dios. Entonces, cuando habla de la mano de Dios, de los ojos de Dios, de su corazón, tiene relación con sus atributos. Y también nos muestra o nos presagia que el Hijo de Dios se encarnaría, tomaría forma humana. También debemos pensar en las partes del cuerpo según la metáfora y no de acuerdo con la letra. De lo contrario, nos veríamos obligados a pensar en Dios como un pájaro, ya que leemos sobre sus alas. Entonces debemos entender el lenguaje. Muchas veces son metáforas, no es literal, porque si no, como dice aquí el ejemplo, cuando habla de las alas, que Dios nos cubre bajo sus alas, pensaríamos que Dios es un pájaro si lo tomásemos literal. Entonces no. Y en conclusión, que resume ya todo esto, la Biblia usa un lenguaje antropomórfico, es decir, toma formas humanas para que nosotros podamos entender. De lo contrario, si Dios se quisiera revelar tal como es su esencia, nosotros jamás podríamos conocerle, ni tendríamos la capacidad de comprender. Es como, supongamos, que nosotros aquí, ¿hay alguien que sepa chino mandarín? ¿Nada? Supongamos que apareciera alguien que habla chino mandarín y no hablase. Nosotros no entenderíamos nada. No hay ninguna similitud, por ejemplo, no sé, a veces hay similitud con el portugués, nuestra lengua española tiene similitud con el portugués, el italiano, hay una lengua base, el latín. Pero chino mandarín, nadie entendería. Entonces, para que nosotros pudiésemos entender, necesitaría de un intérprete. Y a través de un intérprete podríamos entender. Eso mismo ocurre con Dios. Si Dios nos mostrase quién Él es, nosotros no entenderíamos. Entonces Él usa formas humanas para que nosotros podamos entender parte de quién es Él. Y eso también está relacionado con lo que Él quiso revelar sobre sí. No es todo el ser de Dios. ¿Por qué no podríamos comprenderlo? Es Dios. Entonces, cuando la Biblia dice, también aquí, hay que aclarar, cuando la Biblia dice que el hombre es hecho a imagen de Dios, no se refiere a las facultades físicas, porque también alguien podría citar el libro de Génesis, cuando Dios crea que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces Dios tiene un cuerpo. No, porque ese texto no se refiere
a que somos imagen y semejanza de Dios en relación a que Dios tiene un cuerpo. No. Si fuese así, en relación al cuerpo, al final de cuentas, nosotros también compartimos cualidades físicas con los animales, pero ningún animal fue hecho a imagen y semejanza de Dios, entonces no se puede estar refiriendo al cuerpo. Pero el hombre sí fue hecho a imagen y semejanza de Dios, y esto se refiere a que Dios creó al hombre con facultades de la razón, el entendimiento y un espíritu inmortal. Nuestra alma es la facultad que más se acerca a la naturaleza de Dios. Nuestro ser espiritual es lo que más se acerca a la naturaleza de Dios. Dios es espíritu, pero como vimos anteriormente, no es igual. Ahora también uno puede entender, nosotros vemos, por qué razón de una u otra forma el ser humano siempre intenta saciar esa sed espiritual en una u otra cosa. ¿Por qué? Porque es espíritu. Somos imagen y semejanza de Dios en aquella área, un ser espiritual. Entonces, por eso es que tenemos mucha gente, no sé, por eso es que hay mucha religión. Que el ser humano tiene la necesidad de saciar su sed espiritual. Obviamente que no lo hace de la forma correcta. Entonces, respondemos a esta pregunta en conclusión. ¿Cómo debemos entender los textos bíblicos que mencionan parte del cuerpo y se atribuyen a Dios? En realidad la Biblia no está mostrando que Dios posee un cuerpo físico, que Dios es corpóreo. No, sino que es un lenguaje antropomórfico, formas humanas para que nosotros entendamos. Es la gracia y la misericordia de Dios que Él tome esa forma para que nosotros podamos entender algo de Dios. Dios es espíritu. Entonces, culminando. ¿Cómo? Yo me pregunto, ¿cómo puede existir un ser infinito y que no esté compuesto de materia? No lo sabemos. Pero sin embargo, hay algo que sí sabemos. Ese ser solamente puede ser Dios. Dios. Y es por causa de la espiritualidad de Dios que Él prohíbe que su pueblo piense que su existencia misma es similar a alguna otra cosa en la creación física. Por causa de la espiritualidad que Dios prohíbe que alguno de nosotros piense que Dios es semejante o similar a algo creado, algo físico. Y Éxodo 20, versículo 4, del 4 al 6 dice así, los 10 mandamientos. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Entonces, Dios es diferente de todo lo que Él ha creado. Dios es diferente. Gruden dice así:
Debemos afirmar que pintar a Dios como si existiera en una forma o modo de ser que se parezca a nosotros o alguna otra cosa en la creación es pensar de Dios de una manera horriblemente desorientadora y deshonrosa. O sea, no se puede, porque Dios es espíritu, es deshonroso, horroroso. Y la idolatría, mire, la idolatría intenta lo imposible. La idolatría intenta lo imposible. Recrear a Dios, siendo que Dios, en los 66 libros de la Biblia, jamás muestra una forma corpórea. Jamás dice que Él tiene cuerpo. Todo lo contrario, Él es espíritu, Él es invisible. O sea, hacer una recreación de Dios es disminuir su espiritualidad, es una ofensa, es una blasfemia delante de Él. No hay nada creado, no hay nada que exista que se pueda comparar a la espiritualidad de Dios. No se puede comparar, no hay nada. Todo queda pequeño, todo es insignificante ante la espiritualidad de Dios. Entonces, la idolatría intenta lo imposible, recrear a Dios. Y es algo que verdaderamente es absurdo. No se puede. No se puede. No se puede. Entonces es grave. No sé, cuando alguien hace una imagen de Dios y adora, lo vemos mucho en el mundo católico, es algo gravísimo. Está ofendiendo la espiritualidad de Dios. Dios es espíritu, no tiene forma. Y es igual que la mujer samaritana. ¿Dónde adoro? Lugar, espacio, físico. Jesús. A Dios se le adora en espíritu y en verdad. Dios no está sujeto a un espacio, a la materia. No. No es así. Y no solo ocurre la idolatría así, sino también en nuestras propias mentes. En nuestras propias mentes nosotros podemos crear una idea de Dios que es errada. Y a adorar a otro Dios. Entonces no podemos crear nada de Dios. O sea, no nos podemos crear una idea incorrecta o extra bíblica de Dios. Porque ofende a Dios. Él no es así. No hay nada corporal que pueda contaminar a Dios. En conclusión, ya que Él es espíritu. No hay nada corporal. No hay nada de la materia. No hay nada de lo que existe que pueda contaminar a Dios, porque Él es espíritu. Nada lo puede contaminar. Entonces Dios es incontaminable. Nada puede estancar a Dios. Él no es masa de tamaño y peso. Él no se cansa por el trabajo excesivo. Cuanto más seamos como Dios, más activos seremos para su gloria. Entonces Dios no se estanca, no hay nada que pueda estancar, detener a Dios, porque Él es espíritu. No tiene tamaño, no tiene peso, nada. Dios es espíritu e inmortal. Dios no puede morir. Él vive por siempre y esto nos llena de esperanza, ya que este mismo Dios levantó a Jesús de los muertos, mostrándonos que Dios no puede morir y que tiene poder sobre la muerte para resucitar a quien Él quiere. La espiritualidad de Dios nos da esa esperanza, que Dios es espíritu, Él no puede morir.
Aún el Hijo de Dios, cuando se hizo carne, la cruz, naturaleza humana, sujeto a pecado, es semejante a nosotros, pero sin pecado. Muere en la cruz. Mas la Biblia dice que Dios le resucita de entre los muertos. ¿Por qué? Él tiene el poder, Él es espíritu. Dios no puede morir. Y esa es nuestra esperanza. Que el mismo Dios, que es espíritu, que resucitó a Jesús de los muertos, también resucitará a los suyos. También porque Dios es espíritu, nosotros podemos tener comunión con Él en el espíritu. En el espíritu. Entonces podemos tener comunión con Dios en el espíritu porque Él es espíritu. Y si Dios es espíritu, solamente Él puede satisfacer nuestro espíritu, como decíamos anteriormente. El hombre tiene un ser espiritual, intenta saciarlo de muchas formas. Sin embargo, solamente el Dios que es espíritu y creador del hombre a su imagen y semejanza en cuanto a la razón, en cuanto al conocimiento, en cuanto a un ser espiritual, decide tener comunión a través de Cristo espiritualmente. Solo Dios puede satisfacer el alma de los hombres. Solo Dios. ¿Por qué? Él es espíritu. Entonces ese Dios, espíritu, solamente Él puede satisfacer nuestro espíritu. No hay nada que pueda saciarnos. No hay nada que pueda llenarnos. Nada de esta vida, nada creado, todo lo que está aquí creado, no nos puede saciar. No nos puede completar. ¿Está entendiendo? Porque hay tanta gente viviendo sin propósito en esta vida, comiendo, bebiendo, saliendo, esperando simplemente que la vida pase y al final de cuentas morir. Al final de cuentas algunos dicen después de esta vida no hay otra. Y la vida no tiene ni un propósito. Y están secos, vacíos existencialmente. Viven, están simplemente gastando oxígeno. Sumergidos en trabajos, proyectos, pecados. Ahí tiene gente con depresión, gente con insomnio, gente con ansiedad. ¿Qué? ¿Por qué? Tu espíritu no está siendo saciado. ¿Por qué razón no está siendo saciado? Porque ellos están recurriendo a cisternas rotas. Ellos están recurriendo a fuentes rotas. Ellos están recurriendo ¿a qué? Psicología. Sin embargo, la psicología no es una ciencia, es una pseudociencia, es una filosofía y no una ciencia. No va a saciar, una pastilla no va a solucionar el problema. Puede aliviar momentáneamente, pero al final de cuentas nosotros vivimos con el problema, tenemos que enfrentarlo, tenemos que solucionarlo y es nuestro pan de cada día. El psicólogo no está ahí a las 3 de la mañana cuando no puedo dormir y la pastilla no hace efecto. Sin embargo, el Dios invisible sí está ahí. Ese Dios que es espíritu está ahí. Y a través de su Hijo nos dice, vengan a mí, crean en mí. Es más, es Él el autor de nuestro ser espiritual. ¿Cómo no lo va a comprender? Y es más, esa depresión, esa ansiedad, ese insomnio, nos está diciendo una sola cosa. Necesitamos a Dios. Necesitamos de ese Dios que es espíritu. Si Dios es espíritu, deberíamos cuidar más nuestro espíritu que nuestro cuerpo. Y ahí no me malentiendan.
no es despreocupar el cuerpo, sino todo lo contrario. Damos por sentado que el ser humano se preocupa mucho del cuerpo, de lo físico. Por lo tanto, debemos también cuidar nuestro ser espiritual. Entonces damos demasiado cuidado a nuestro cuerpo. Debemos cuidar nuestro cuerpo, es bueno. Pero no debemos descuidar nuestro espíritu. No debemos descuidar nuestra espiritualidad. No debemos descuidar nuestra adoración a Dios en el espíritu. ¿Cómo se adora a Dios? En espíritu y en verdad. No debemos descuidar aquello. Debemos apartarnos de todo pecado, ya que no solamente nos contamina físicamente, sino que también espiritualmente. Escuche lo que dice 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El pecado contamina aquella parte más semejante a Dios, nuestro espíritu. No solo nuestro cuerpo, no solo lo físico, sino también nuestro espíritu, lo que más se asemeja a Dios. Entonces hay que cuidarnos de aquello. Y cuando nosotros estudiamos la espiritualidad de Dios, nos lleva a maravillarnos en el glorioso Evangelio. Nos lleva a maravillarnos en el glorioso Evangelio. Filipenses 2, versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La espiritualidad de Dios trae mayor gloria al Evangelio. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo, quien también es espíritu, se hizo hombre, es decir, en relación a la naturaleza humana de Cristo, el Dios invisible se hace visible, el Dios inmaterial se hace material, el Dios incorpóreo se hace corpóreo, el Dios infinito se hace finito. Entonces la espiritualidad de Dios muestra que en realidad el sacrificio de Cristo es indimensionable para nosotros. Es incomprendible para nosotros. Imagínese Cristo, que comparte la misma esencia con Dios Padre. Él también es un ser espíritu. En algún momento, Él tomó forma de hombre, Él se encarna. Imagínese eso. El Dios invisible se hace visible. El Dios inmaterial se hace material. El Dios incorpóreo toma forma de hombre, cuerpo, su naturaleza humana. Eso que hace que el Dios infinito sea finito. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Eso es lo que Cristo hizo por su pueblo. La espiritualidad de Dios entonces trae más gloria al Evangelio. Cuando usted ve la espiritualidad de Dios y piensa en el Evangelio, todo lo que Dios tuvo que hacer, todo lo que Cristo verdaderamente dice aquí, lo que dice Filipenses, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No estimó ser espíritu, no estimó ser infinito, no estimó ser invisible, no estimó ser incorpóreo, no estimó ser inmaterial. No estimó nada. Se hace hombre.
muere en la cruz. Paga por su pueblo. Y hoy estamos aquí por ese sacrificio. Entonces la espiritualidad de Dios trae más gloria al Evangelio. Podemos, estas luces que Dios nos da, de qué cosa Cristo se despojó. Por amor a su pueblo. Amén. Vamos a orar.